Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta que es nuestra tercera sesión del ciclo de conversatorios Las personas adultas mayores en el contexto de la COVID-19. Este es un ciclo de conversatorios que hemos estado organizando en colaboración con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM, y la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy tendremos nuestro tema número 3, el cual es la salud mental de las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19. Me presento, mi nombre es Elia Aquino y voy a fungir como moderadora de esta tercera sesión. Sean todos bienvenidos. Para empezar, vamos a presentar a los ponentes que nos van a acompañar el día de hoy, empezando por la maestra Ana Shizue Aoki Morante, quien es candidata a doctora en psicología en el área de neurociencias de la conducta, maestra y licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación en el Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo en el Ayuntamiento de Madrid, España, donde logró complementar y ampliar su visión en las intervenciones con las personas adultas mayores. Actualmente es docente de maestría en la UNAM, así como en la licenciatura en psicología y en la especialidad de neuropsicología de la Universidad Panamericana, así como en el diplomado de neuropsicología de la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Ha colaborado en publicaciones en el ámbito clínico, participado como ponente en diversos foros en México y como asistente de cursos y talleres de actualización sobre las nuevas tendencias dentro de la psicología y la docencia. Sea usted bienvenida, maestra Aoki. También presentamos al doctor Carlos Contreras Ibáñez, quien es doctor en Psicología Social por la UNAM, maestro en Historia y Filosofía de la Ciencia por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Alemania, y por la UAM, en donde también estudió la licenciatura en Psicología Social. Es profesor investigador en Psicología Social, adscrito al Departamento de Sociología de la UAM en su unidad Iztapalapa. Sus intereses de investigación abarcan los temas de procesos cognitivos, sociocognitivos, de los conflictos intergrupales, neurociencia social, identificación de los mecanismos de cooperación grupal y desarrollo de teorías y métodos para implementar y evaluar cambios sociales en salud, bienestar, participación comunitaria y acción colectiva. Ha publicado 6 libros, 45 capítulos de libros y artículos arbitrados y ha presentado más de 140 comunicaciones orales en conferencias nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 80 tesis de nivel licenciatura y posgrado y ha impartido más de 130 cursos en 4 universidades nacionales y 2 internacionales. Es miembro de distintas sociedades científicas en psicología, psicología social, nacionales e interamericanas, de la International Network for Social Network Analysis y de la Society for Social Neuroscience. Coordinador del Laboratorio Divisional de Cognición Social de la UAM Iztapalapa y actualmente coordina el proyecto Bienestar Psicosocial en Cuidadoras de Pacientes de Enfermedades Crónicas en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, con mujeres que sufren los efectos del estrés y cansancio crónico por la sobrecarga del cuidado a sus familiares enfermos de cáncer de mama y fibromialgia, el cual es único en su tipo en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Carlos Contreras. Y finalmente, presentamos al médico psiquiatra Eli Elier González Sáenz, quien es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Tiene un posgrado en psiquiatría legal y forense por la UNAM y es maestrando en salud pública y envejecimiento en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Actualmente es médico adscrito a la Dirección de Gerontología del INAPAM. Sea usted bienvenido, médico Elier González. Bueno, una vez que hemos presentado las breves reseñas de los ponentes que nos acompañarán el día de hoy, les voy a explicar la dinámica que tendremos para la sesión. En principio vamos a tener una ronda de exposición donde cada uno de ustedes va a tener 15 minutos para su intervención inicial y libre sobre el tema. Posteriormente tendremos un espacio para preguntas de la audiencia. Por supuesto, aprovechamos como siempre para invitar al público que ya nos sigue aquí en la sesión para dejarnos sus preguntas y comentarios en la caja del chat
que va a estar habilitado durante toda la sesión. Y finalmente van a tener también 3 minutos adicionales para sus conclusiones. Va a aparecer un temporizador en la pantalla cuando les falten 30 segundos para terminar, con la finalidad de que llevemos bien el tiempo y la agenda del día de hoy. El orden de presentación va a ser como los presenté, entonces vamos a comenzar con la maestra Ana Shizue Aoki. Adelante, maestra, tiene el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Bueno, un poco tratando de organizar esta charla, pues quiero presentar parte de lo que pues tuve el gusto de trabajar con el Instituto de Apoyo para las Personas Mayores, que fue mi proyecto del doctorado de la UNAM. Pero también muchas de las reflexiones que salieron en torno a ello, ¿no? Me parece muy pertinente en este contexto hablar de salud mental en las personas adultas mayores en el contexto pues de la pandemia por COVID-19 y sobre todo por el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a presentar una parte, vaya a ser como un poco la mezcla de esta parte del proyecto que fue los resultados que obtuvimos, porque creo que son resultados bastante bonitos y bueno, pues también estas reflexiones. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría contextualizándonos en lo que es este conversatorio, pues en este término de qué es la salud mental, ¿no? O sea, agarro la definición tal cual como la plantea la OMS, que es este estado de bienestar, ¿no? En donde el individuo tiene sus propias, bueno, puede percatarse de sus propias aptitudes para enfrentarse pues a las situaciones de la vida diaria y que pueda producir y que pueda estar inserto en su comunidad. A mí me resulta importante e interesante porque pues dentro de la psicología, pues el área que me gusta, pues no es como de las más quizá conocidas o quizá vinculadas, ¿no? Como yo soy neuropsicóloga, bueno, psicóloga con la maestría en neuropsicología, y entonces como que la neuropsicología, perdón, a veces se ve un poco distante de esta parte como más conocida de la psicología, y pues se me hace como importante hacer este paréntesis para decirle a la gente también, pues, qué es lo que hacemos y cuál es el beneficio que trabajamos con las personas adultas mayores. Entonces, bueno, en este contexto de lo que es la salud mental, pues parte de lo que hace el trabajo en la neuropsicología principalmente es pues darle como el estudio, la intervención, el análisis a todos los procesos cognitivos que están implicados en el día a día de las personas. Entonces, bueno, luego me preguntan, oye, Shizue, pero ¿qué es lo cognitivo a lo que te refieres? ¿No? Porque muchos se quedan con las terapias cognitivas conductuales y esas cosas que son como lo más difundido en cuanto a lo cognitivo, y pues yo nada más como para contextualizar los procesos cognitivos tal cual yo, pues bueno, no yo, ¿verdad? La neuropsicología los aborda, pues es incluyendo varios procesos como la capacidad para prestar atención, la capacidad para aprender cosas, la memoria, la capacidad para percibir y actuar sobre el mundo, así como también las habilidades como el lenguaje, las funciones ejecutivas, que son todas las habilidades que tenemos para organizar, planear nuestra conducta. Entonces, bueno, en ese contexto es desde donde pues mi trabajo se planta para pues tratar de intervenir y promover y favorecer la salud mental desde este frente. Entonces, bueno, pues ya como con esta pequeña introducción, para mí es importante dentro de mi marco teórico, pues tener muy claros, hablando de los cambios cognitivos que se pueden encontrar durante el envejecimiento, ¿no? Entonces, bueno, así como todo nuestro cuerpo sufre cambios en la medida que pasan los años, pues también la función cognitiva tiene diferentes cambios. Los más reportados dentro de esta, pues, normalidad, ¿no? Dentro de esta situación que más se repite, pues es encontrar el declive en tres procesos pues casi como fundamentales y que son los más generalizables a todas las personas en nuestro proceso de envejecimiento, que es un declive en la velocidad del procesamiento, es decir, somos un poco más lentos para procesar y para reaccionar ante los estímulos, ¿no? Nuestra capacidad de memoria se ve también un poco reducida, sobre todo a manipular cierta información por un periodo de tiempo, que es la memoria de trabajo. También la memoria episódica, como los momentos más recientes autobiográficos, eso es habitual, que también hay un ligero declive, que hicimos, que desayunamos hoy, o sea, o que hicimos el fin de semana, o esas cosas que puede encontrarse un declive y sigue siendo un cambio cognitivo esperado.
y también en la capacidad atencional, ¿no? La capacidad atencional, perdón, en cuanto a la memoria, me falta hablarles de la memoria prospectiva, que es esta, recordar lo que tenemos que hacer. A todos nos pasa, y bueno, es más frecuente con el paso de la edad, que llegamos a alguna habitación de nuestra casa y decimos, chin, ¿a qué venía? Pues eso es como un poco la memoria prospectiva, ¿no? Entonces, bueno, son estos cambios habituales en cuanto a la memoria. Y en cuanto a la capacidad atencional, también se ve ligeramente reducida esta, pues digamos, a la cantidad de información a la que podemos prestar atención. Entonces, bueno, estos son los cambios cognitivos que son propios de la edad y para mí se vuelve, perdón, sí, del envejecimiento, perdón. Y para mí aquí se vuelve importante hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque si esto marca la literatura, ¿no? De que es un envejecimiento normal, tenemos todas las personas que estamos en contacto con las personas adultas mayores, tenemos que tener claro que estamos enfrentándonos a un cerebro que está sufriendo cambios, ¿no? A una persona que está sufriendo cambios. Entonces, me parece como importante porque eso es parte de lo que venimos a reflexionar después. Entonces, bueno, si bien sabemos que hay cambios que se van dando a lo largo del tiempo, también podemos ver que hay personas que envejecen de forma diferente, ¿no? Entonces, hay cosas que se saben, ya, o sea, ya hay como estudios, metaanálisis que nos permiten saber qué elementos son los más importantes y cruciales para que una persona tenga como sus capacidades cognitivas en las mejores condiciones por más tiempo. Y estas son, pues estas, la vida saludable, ¿no? Si tenemos alguna enfermedad, estar controlados, comer bien, dormir bien, etcétera. La actividad física, que se sabe que tiene como muchísimos beneficios, no solo a nivel físico, sino también a nivel cognitivo. Cosas bien importantes como la vida social, ¿no? No tenemos que ser el alma de la fiesta, sino tener como estas relaciones sociales, pues, importantes y relevantes que se vuelven elementos como cruciales para que una persona pueda tener sus capacidades cognitivas de la mejor manera y la estimulación cognitiva, ¿no? Estar haciendo cosas, aprendiendo cosas. Entonces, esas son como elementos que se ven implicados en una mejor condición cognitiva por más tiempo. Ese es en cuanto al envejecimiento normal, típico, regular, como le quieran denominar. También sabemos que hay otro tipo de cuadros que son un poco, pues ya, pues cuadros en donde los declives ya no son dentro de estos, pues puntos o rubros que son dentro de lo más frecuente, sino que ya empiezan a afectar pues algunas cosas del día a día de las personas, ¿no? Y eso es, bueno, ya lo habíamos hecho en otra plática, se había hablado con el público de INAPAM de estas transiciones del envejecimiento típico regular a un envejecimiento patológico tipo demencia, ¿no? En un periodo transicional donde se presenta deterioros cada vez un poco más intensos que en el envejecimiento típico, encontramos al deterioro cognitivo leve. Para abordar o para trabajar estos cambios cognitivos, hay que recurrir con el especialista, ¿no? Entonces, bueno, tenemos este contexto en el que, pues, una persona que no presenta cambios cognitivos importantes, para estar mejor necesita la vida social, necesita como esta estimulación cognitiva, necesita la vida social, etcétera. Y las personas que ya presentan una patología, que presentan un cuadro un poco más grave, pues necesitan la atención del especialista, principalmente son trabajos de estimulación, ¿no? Cuestiones de intervenciones también psicoeducativas, pero pues bueno, con la pandemia, ¿no? Pues todo esto se tuvo que quedar como en un segundo plano, ¿no? Al principio, pues fue muy marcado esta detección de los grupos vulnerables, en donde las personas adultas mayores pues sufrieron como una serie de medidas de confinamiento mucho más estrictas que el resto de la población, ¿no? De hecho, pues había como estas gráficas de qué podían hacer las personas vulnerables dependiendo del semáforo, y pues finalmente eran los que siempre pues los que hemos prestado mucho más atención, ¿no? Mucho más precaución y mucho más cuidado. Entonces, o sea, si estamos diciendo que para envejecer mejor necesitamos vida social, ejercicio, actividades estimulantes, o si tenemos una cuestión patológica o que necesita una atención del especialista, pues necesitan ir a terapia, ¿no? Las personas que tienen esta condición. Pues con el confinamiento, pues lo que hicimos muchos fue migrarnos a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces empezamos a migrar a las intervenciones a distancia y pues cosa que se había venido haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, como que ahorita no venimos a descubrir el hilo negro, nada más que pues no nos habíamos
enfrentado, ni siquiera aventurado a explorar estas tecnologías con las personas adultas mayores. Entonces, hay evidencia de lo que hacía la telepsicología y la teleneuropsicología, pero bueno, en cuanto a toda esta revisión de qué se hacía previo a la pandemia, pues en los adultos mayores era bien interesante. Casi todas las intervenciones eran con familiares, ¿no? O sea, cuestiones de psicoeducación con los familiares. Eran intervenciones asincrónicas, esto es, pues dejaba un programa de estimulación cognitiva en una plataforma y lleva a las personas y jugaban o trabajaban con esas actividades. Y había alguna que otra intervención por videoconferencia. Lo que se reportan ahora en los metaanálisis que empiezan a hacer los investigadores en la pandemia, pues es decir, pues sí, pero nada de lo que se hacía estaba sistematizado y estructurado. Entonces, bueno, pues a todos nos agarró también como en curva la pandemia, no lo teníamos por supuesto planeado y pues tuvimos que migrar rápidamente. Entonces, parte de, por ejemplo, mi proyecto del doctorado era tratar de, bueno, implementar un programa de estimulación que estaba sumamente sistematizado y reportado del Ayuntamiento de Madrid y pues ese programa lo tuvimos que migrar a entornos virtuales. Entonces, el entorno virtual que fue más favorecedor para hacer esto fue las videoconferencias. Entonces, este programa de estimulación es un programa de estimulación bastante bonito, que son actividades grupales, que son 24 sesiones. En esta ocasión lo proporcionamos durante 3 sesiones semanales con un grupo de 14, 13 personas del Centro Cultural San Francisco. Y bueno, son sesiones que buscaban, pues, sobre todo promover funciones cognitivas como el lenguaje, la atención, la percepción y también cuestiones específicas de la memoria. Entonces, bueno, parte del proyecto fue ver qué tan factible era poder hacer esta intervención con las personas adultas mayores a través de las videoconferencias. Entonces, bueno, nada más les comento, ¿no? Hicimos una capacitación bien interesante para que pudieran las personas adultas mayores ingresar a la plataforma de Zoom. Entonces, después de ello, ahorita les voy a mostrar algunas cosas que hicimos, sobre todo porque, y les recuerdo, si estamos en el contexto de saber los cambios cognitivos, pues nuestras estrategias didácticas tienen que ser congruentes con lo que sabemos de los cambios cognitivos que ocurren en las personas adultas mayores o en los diferentes momentos de la vida de las personas, ¿no? Después de ello se hizo el programa de estimulación y finalmente una evaluación después del tratamiento. Entonces, para la capacitación, ¿no? Hicimos un chorro de recursos audiovisuales para que las personas supieran a qué se iban a enfrentar cuando se iban a conectar a la plataforma, en este caso a la plataforma de Zoom. Entonces, para que pudieran entrar ya sea por el celular o por la computadora y se les iba acompañando también telefónicamente para sortear como alguna dificultad técnica. También por parte de quien da la intervención, pues era importante reducir cualquier tipo de dificultad y que fuera mucho más fácil el acceso. Entonces, bueno, o sea, en vez de enviar las invitaciones a las reuniones como habitualmente las hacemos, ¿no? Con un código de acceso y demás, pues se les facilitaba el ingreso a las reuniones únicamente mandando la liga. Entonces, se van haciendo como estos procedimientos mucho más adaptados y adecuados para evitar como las dificultades visuales, las dificultades motrices que nos podemos encontrar en esta población. Y pues bueno, nada más como para mostrarles lo padre que estuvo este programa. Pues bueno, hizo la intervención, les digo, con un grupo de 14 participantes, la mayoría mujeres, que bueno, eso ya también nos queda para la reflexión de que las mujeres buscan más intervención, ¿no? Pero bueno, aquí fue la mayoría mujeres con un diagnóstico reciente de deterioro cognitivo leve. Este deterioro ligeramente mayor al esperado por las propias características del envejecimiento. Entonces, nada más les voy a comentar estos resultados que a mí me resultan como bien relevantes para lo que nos vamos a enfrentar, pues yo creo que de aquí en adelante. En cuanto a la factibilidad de este estudio, de este grupo de 14 participantes, solo una persona no concluyó el programa.
A pesar de ello, tuvimos un 85% de asistencia, que bueno, lo que se marca es que la deserción en los programas a distancia de diferentes intervenciones en psicología, obviamente no hay reportes de algo como esto, porque pues no se había hecho previamente, entonces los reportes de deserción de las intervenciones pues rondan por ahí del 20-25%, entonces tuvimos una muy buena asistencia y participación. Y algo que no esperábamos analizar fue cómo se conectaron las personas adultas mayores, porque mucho pues era cuestionado y era discutido con gente de mi comité y con gente del instituto sobre el grupo de población con la que trabajé, que finalmente fue un grupo de población como muy acotado a la Ciudad de México y demás. Entonces, bueno, pues, oh sorpresa que la mayoría del grupo se conectó por un celular, ¿no? Más de la mitad del grupo se conectó por un celular. No es necesario que tengan una computadora o aditamentos como demasiado tecnológicos para que puedan acceder a esta intervención. Entonces, en cuanto a lo factible, pues es factible y es mucho más, está mucho más al alcance de la intervención. Entonces, no es necesario que estemos como pues, con recursos didácticos como tan complejos, ¿no? Y finalmente, bueno, ya no les puedo enseñar la gráfica, que hablaba de los cambios cognitivos con las medidas cognitivas que están para ver la mejora en la función cognitiva. Y pues encontramos que este grupo mejoró significativamente. Tomamos otro grupo en donde no se presentó la intervención y ese grupo no mejoró. Entonces pudimos comparar que sí hubo un beneficio importante y relevante de esta intervención. Entonces, bueno, pues ya, confíen en que mi gráfica sí les daba fe de estos cambios estadísticamente significativos. Y pues nada, finalmente como conclusión para mí era bien importante el ver que sí es factible llevar estas intervenciones a estos entornos virtuales, que hay un beneficio no solamente, bueno, hay un beneficio clínico. No encontramos cambios en el estado de ánimo, pero bueno, eso ya tiene como muchas otras discusiones. Y pues a mí lo que me queda como reflexión, sobre todo para mí y yo que soy docente, es que quienes trabajamos con las personas adultas mayores tenemos que tener claro que hay cambios que hacen que nuestras estrategias didácticas y de intervención tengan que tener consideraciones específicas. Y pues bueno, ya, gracias. Maestra Aoki, muchísimas gracias. Qué pena se No, interrumpió su no pasa nada. presentación por cuestiones del tiempo. De todas maneras, creo que se podría aprovechar para la gráfica que nos quería compartir. Igual y en el tiempo de conclusiones la podamos ver. Esperemos que nos dé tiempo para eso. Muchísimas gracias, maestra Ana, por esta muy importante introducción para el tema. Me parece muy acertada que nos haya compartido un poco de la investigación que usted realizó en su estudio de posgrado, que es justamente el tema que estamos viendo hoy, tan importante de la salud mental y cuáles son las actividades que se pueden o se deberían llevar a cabo para mantener una buena salud, sobre todo en nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias, maestra Ana. Vamos a continuar entonces con el doctor Carlos Contreras. Hace rato igual y se me pasó comentarles, justo cuando lleguemos a los 30 segundos faltantes, se nos va a tener que interrumpir la pantalla con el temporizador. Entonces, por si están compartiendo pantalla en ese momento. Adelante, doctor Carlos, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. Antes que nada, felicitaciones a la doctora Ana Oki, una presentación muy interesante. Yo creo, me quedé igual que seguramente el público con varias preguntas, dudas y cosas que ya podremos comentar, pero felicidades por el estudio. Y gracias al instituto por la invitación, a través de la universidad, por invitarnos a compartir con ustedes pues un poco de lo que hacemos también, pero algunas reflexiones quizá no tan pegadas a los datos, sino a la experiencia. En mi caso, tengo el gusto, y la verdad es que siempre lo digo con mucho orgullo, mi primer trabajo cuando estaba terminando la licenciatura en Psicología Social, pues fue en lo que en ese momento era el INSEN, el antecedente del INAPAM. Y eso ya tiene, pues, 30 años. Entonces recuerdo con mucho gusto las instalaciones, las personas, las trabajadoras sociales y todo el equipo con el que colaborábamos. De allá acá, de aquel entonces a estos días, pues han cambiado muchas cosas. Y sin embargo, yo quisiera reflexionar con aquellas que no han cambiado tanto, que nos mantienen pues con ciertas dudas o necesidad de hacer más investigación y más intervención.
y en particular el concepto de salud mental, que digamos el concepto académico más técnico ya lo dio la doctora Aoki, pero más bien la representación social, el concepto que popularmente se tiene sobre salud mental. Es una cosa que nos preocupa bastante a los psicólogos sociales, que todavía no parece que el gran público y las diferentes generaciones estemos valorando suficientemente que salud mental es un complemento, que es un área muy importante, que una vida que vale la pena ser vivida, pues también se compone de esta idea de salud mental. Y déjenme reflexionar un poquito y abordarlo un poco más a fondo. Ya se mencionó la definición de la OMS. Se parte previamente, antes de los años 40, de que la salud era pues la ausencia de enfermedad. Estoy sano cuando no tengo una enfermedad o un problema. Eso muchas veces todavía algunos de las personas adultas mayores, pues tienen esta idea, ¿no? No sé de qué me quejo, no sé por qué, pues quizá ni siquiera recurro a mis familiares para sentirme de una manera distinta, porque pues a lo mejor enfermo no estoy, o si tengo alguna enfermedad está controlada, las estoy tratando, pues no hay de qué me queje, pero no me siento del todo bien. Bueno, esa es la idea previa de que salud es ausencia de enfermedad. Y no es así. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, se entiende la salud mental en un sentido mucho más positivo y más profundo en cierta medida. Se refiere no solo a la ausencia de enfermedad, sino a la capacidad y la experiencia de disfrutar de la vida. Alguien que tiene salud mental no solamente está pues funcional, resuelve sus cosas, no le duelen quizá digamos los órganos o los sentidos, no le fallan, etcétera, sino además alguien con salud mental tiene un propósito, siente alegría, despierta con gusto cada mañana, tiene la capacidad de plantear nuevas metas, eh, puede gestionar los retos que definitivamente la vida va presentando. Y salud mental no quiere decir estar siempre en las mejores condiciones. Salud mental la puede tener alguien que tiene cáncer. Las personas que hemos tenido el gusto de atender antes de la pandemia en 2019, que tienen enfermedades crónicas como diabetes, en algunos casos bastante avanzadas, que tienen afectaciones, aún en esas circunstancias es posible tener salud mental. La salud mental no es la ausencia de enfermedad, es la capacidad de disfrutar de las cosas buenas que va poniendo la vida mientras se reconocen y se atienden las cosas pues, que también negativamente son parte de la misma, ¿no? Entonces, quisiera que el público que nos acompaña, que veo acá algunas personas de mi edad o quizá un poquito mayores, eh, a los cuales saludo con mucho gusto y mucho respeto, y muchos jóvenes también que nos acompañan, dejásemos de pensar que si no me siento bien, si no estoy disfrutando, pues no pasa nada y así es la vida. No es, o sea, una cosa que es importante para nosotros es discutir y que las personas, el público, la sociedad mexicana, dejen de asumir que sufrir es necesario, es salvador, es algo que nos toca porque así está designado por alguna entidad superior. No es así. Tal como no admitiríamos probablemente andar por la vida sin ver cuando existen los lentes, los análisis, la tecnología para corregir eso. Tampoco admitiríamos o pretendemos los psicólogos sociales, que no se admita la idea de salud mental como algo que solo alcanzan los jóvenes, que solo tienen las personas sanas, que solo a quien no le falta o le sobra un familiar, un órgano, un trabajo, son quienes pueden disfrutar de la salud mental. Esto no es el caso. La analogía que es probablemente mejor es las carreras de fondo, para quien ha hecho alguna vez ejercicio en su vida, puede ser carreras, natación, algunos deportes de equipo, etcétera, se darán cuenta que recordarán, hasta brincando la cuerda cuando éramos chicos, que hay un momento en que disfrutamos bastante, a pesar de que está doliendo, a pesar de que está cansando, a pesar de que a lo mejor no estamos logrando aquellas metas, el número de brincos que quisiéramos al saltar la cuerda. Sin embargo, hay un disfrute, hay un gusto. Entonces, no es lo mismo no estar con la carga, no estar con el estrés, no estar con el cansancio, a tener salud mental. Se puede tener ambas cosas, eso es algo muy importante. Uno puede estar diciendo, híjole, qué mal está este aspecto de mi vida,
y sin embargo, mira, estas otras cosas me hacen salir adelante, me hacen sentir bien y les doy preferencia, pongo la atención, pongo las canicas en donde quiero que estén, las canicas mentales a las que se refirió la doctora Aoki, que es el uso de los recursos cognitivos, ¿no? Pero también la parte emocional, pero también la parte social. Salud mental tiene estos tres elementos. Estar, digamos, cognitiva, mentalmente, en el disfrute de los recursos que uno tiene, los que quiera que sean. Una persona con Down, una persona que vive con algún efecto de algún accidente cerebrovascular puede usar los recursos cognitivos que tiene a su alcance de una mejor manera a veces que quienes dicen pues estar enteros, ¿no? La parte emocional. La parte emocional es a lo que estábamos hablando hace un momento, del disfrute, las ganas de, la sensación de, pues, equilibrio, no necesariamente estar sin problemas, sino poder tener la sensación de control sobre la propia vida. Y finalmente la parte social. Ese es el tercer componente muy importante de la salud mental. Si alguien tiene a su alrededor demasiados conflictos con los vecinos, con la familia, definitivamente tendríamos que preguntarnos si hay algún aspecto que podría enseñársele, que podría mejorar, que podría cambiar, porque esa parte de la salud mental no solamente es resultado de sentirnos bien, sino además es causa para podernos sentir bien, para podernos sentir enteros y en control, en dominio de nuestra propia vida. El concepto de dominio, el concepto de control de la vida es central a los seres humanos. Los seres humanos no estamos a gusto si nos sentimos que sabemos por dónde llevar las cosas, que hay regularidades, que hay rutas que preferimos y que podemos tomar decisiones. Cuando no es el caso, aunque tengamos todo lo demás, nos sentimos, como es el caso que vamos a empezar a discutir ahora, pues encerrados, limitados, infelices, sin ganas de seguir. La idea de salud mental entonces es bastante más compleja y todavía no alcanza a permear en el gran público. Quiero cerrar esta parte. Cuando las personas dicen, bueno, siento mal, pues a lo mejor durmiéndome se me quita. Si no tengo ganas de despertarme, pues a lo mejor prendo la tele, me quedo en la cama y no pasa nada. Y no es así. La salud mental también se tiene que atender, también se tiene que intencionalmente cultivar, tal como se cultiva, se atiende, se acude a especialistas, pues cuando uno tiene alguna dolencia física, orgánica. ¿Quiénes son los especialistas que ayudan a vivir mejor, a vivir a gusto? Pues hay diferentes personas, a diferencia de la parte médica, que hay un especialista exclusivo para ciertos órganos, ciertas funciones, ciertos fluidos, hormonas, etc. En el caso de la salud mental, de nuevo, es complejo. Las personas que nos ayudan a dormir bien, las personas que se dedican a la higiene de sueño, son también personas que están aportando a nuestra salud mental. Las personas que nos ayudan a mejorar nuestra memoria, hacer los ejercicios, poner la atención de una manera más concentrada cuando lo necesitamos, son también quienes están contribuyendo a la salud mental. Y finalmente, lo más común es que pensemos en un psicólogo o psicóloga a quienes vamos y le platicamos pues este problema, esta circunstancia, esta duda que llevamos encima. Bien, pero los psicólogos no somos receptores solamente de los problemas. Quisiéramos que se nos entendiera como quienes aportamos mejores formas de vivir, mejores formas de relacionarnos, mejores formas de entender los sentimientos para poder conjuntar todos estos elementos de la manera en que cada persona quiera conjuntarlos para armar una ruta vital que sea pues una vida vivible, una vida con salud mental. Lo que estoy diciendo en otras palabras es que salud mental se parece mucho a estar feliz, sin dejar de reconocer que hay momentos donde esto no es posible y sin embargo se puede salir adelante aún en esas circunstancias. Los psicólogos muchas veces somos requeridos cuando ya los problemas pues tienen demasiado tiempo, están muy larvados, están inquistados en hábitos, malos hábitos mentales, emocionales y sociales. Cuando las personas dicen es que ya no aguanto, ya tenemos una situación de violencia en mi casa,
de abandono, de falta de atención, de falta de cuidado, ya pasó muchísimo tiempo, ya pasó todo un proceso, ya pasaron secuencias, ya pasaron circunstancias que a lo mejor incluso hacen muy difícil echar para atrás esos problemas acumulados. Entonces les pediríamos a quienes nos escuchan y a través de ustedes al resto de la comunidad, pues que acudan, que se acerquen a los expertos en salud mental antes de que esto estalle, porque un episodio de violencia es un fenómeno parecido a un síntoma, es una cosa que ya está expresando algo que está purulento, que está echado a perder, que está mal en el fondo, y cuesta mucho trabajo, ya cuando estamos en esas circunstancias, pues rascar, abrir, entender qué fue lo que pasó y empezar a componer. Esta analogía con la cirugía que estoy haciendo solo es para tratar de decir, cuando ustedes noten que algo, una relación, pues no es satisfactoria, no es la mejor que podría ser, es el momento de acercarse a las personas que hacemos cosas por la salud mental de la comunidad. No necesitamos habernos dicho de santo y seña con algunos de los hijos, con algunos de las hermanas o tíos, etcétera, para poder decir, esto no puede seguir así, es parte de la decisión mía no continuar con esta relación de esta manera, y entonces necesito a alguien con quien pues debatir cuáles son las rutas, que me abra un poco el panorama y poder encontrar otras formas de relacionarme. De nuevo, el ámbito de la salud mental debería ser algo que trabajamos, que cultivamos y que buscamos apoyos cuando las cosas no funcionan de la manera en que queremos. No dejar a que esto llegue al último y a las circunstancias más complejas. ¿Qué nos permite sentirnos bien en el ámbito de lo social? Las relaciones sociales, las actividades nuevas, quiero decir, las relaciones sociales creativas, las relaciones sociales que no están orientadas a la productividad necesariamente, sino que compartimos el tiempo libre, tenemos alguna actividad deportiva o las cartas o jugar a lo que sea en juego de mesa o a salir a caminar juntos, etcétera. Las actividades que son diversas, distintas y nos permiten abrir un poco la mente y mirar el mundo de otra forma. Ese se sabe, los estudios muestran que las relaciones cuentan, pero cuentan mucho más cuando suceden en ámbitos que no están pautados, que no están obligados a dar un resultado de una cierta forma, ¿no? No quiere decir que no contribuyan a nuestra salud mental las relaciones laborales, por supuesto, pero se nos olvida que la vida no siempre es para hacer algo. Y si nos reunimos a cocinar, a lo mejor es también importante que demos valor al hecho de estar juntos, cotorreando, vacilando, intercambiando chismes, haciendo cosas que puedan ser agradables. Si nos reunimos para jugar, ya vi el reloj, gracias. Si nos reunimos para producir, si nos reunimos para preparar, si nos reunimos para atender la salud de alguien, es algo que nos enriquece a nosotros mismos. Démosle valor al hecho de compartir, no nada más al hecho de concluir una tarea. Y lo mismo sucede con el ámbito emocional. Las experiencias diversas, una canción que me gusta, pero también una película que me hace llorar, pero también un recuerdo, pero también estar enojado con cosas que se tiene uno que molestar, por supuesto. Reconozcámoslo y construyamos con esas piezas una mejor manera de conocernos a nosotros mismos. Finalmente, esta es la última frase que voy a decir, sigue siendo válido aquel dicho de la filosofía clásica, conocerse a uno mismo, de alguna manera es la misión principal que uno tiene a lo largo de la vida, para en cualquier momento, sea al principio o al final, tener el contento, tener la felicidad de ser lo que uno puede llegar a ser. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Carlos Contreras, por esta también muy importante intervención, dando, por supuesto, continuidad a la primera intervención de nuestra ponente. Seguimos invitando, por supuesto, a las personas que nos acompañan en la sesión a dejarnos sus preguntas y comentarios en la caja de chat para hacerlos a los ponentes cuando
corresponda la etapa de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Contreras. Vamos a continuar con nuestro último ponente, con el médico Eli Elier González. Adelante, tiene usted 15 minutos. Gracias. Vamos ahorita a continuar en el mismo rubro de la salud mental, pero orientada en la funcionalidad y autonomía de las personas mayores. El objetivo de esto es exponer los conceptos generales de estos dos términos y además la importancia y su relación con la salud mental. Entonces, partimos primero de los componentes de la valoración gerontológica integral. Es una propuesta que hemos realizado en todo el equipo de trabajo en el INAPAM, tanto los compañeros, los trabajadores de base, los de honorarios, la estructura, que fundamentalmente complementan toda esta institución, en los cuales se destacan 4 componentes esenciales: el clínico, el mental, social y el funcional. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En el clínico, obviamente, se destacan los aspectos del estado de salud de una persona, si tiene cierta enfermedad, cómo se encuentra su exploración física. En el aspecto mental, desde luego ahí el papel de la psicología es preponderante. Obviamente en el área de la psiquiatría, que es mi campo, igual ahí complemento mucho. Pero sobre todo el área social es la que más destacamos como la base de todas estas, debido a que justamente los componentes sociales son los que parten y también muchísimo de las cuestiones que tienen que ver principalmente con el área funcional. Es decir, muchas veces las situaciones biológicas, las situaciones del estado de salud de las personas no son limitantes, o mejor dicho, no son estas limitantes, sino que realmente la parte social, la parte de la estructura, la que no corresponde a que una persona pueda ejercer libremente su autonomía y su funcionalidad. Un ejemplo, una persona que de pronto se encuentra en alguna sala y no puede subir a un segundo piso, no, y porque se encuentra en una silla de ruedas, no es la silla de ruedas o su incapacidad para caminar la que le impide llegar al segundo piso, sino el hecho de que no existan rampas adecuadas o elevadores que puedan hacer que llegue a ese segundo piso donde se le va a proporcionar algún servicio. Entonces, desde ese mismo concepto debemos de partir que la funcionalidad y la autonomía están íntimamente relacionadas a la situación social más que a situaciones biológicas o condiciones de salud. Entonces, en este aspecto, preguntémonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, si cuestiones que pasan, por ejemplo, muy frecuentemente ahora en el contexto de esta pandemia. Bueno, pues ahora las personas mayores no tienen actividades recreativas como anteriormente. El encierro se ha instaurado más, este confinamiento que aunque es físico también se ha vuelto social y nos hace hacernos las siguientes preguntas. Bueno, ¿es conveniente que mi papá con demencia se quede solo en la casa? ¿Debería mi tía con Alzheimer manejar su dinero o tengo que manejarlo yo o quién lo va a manejar? Y otra pregunta también más preponderante, ¿deberían salir a la calle las personas mayores pese al riesgo de contagio por COVID-19? Recordemos que al inicio de la pandemia, incluso en algunos supermercados, no se les permitía la entrada a las personas mayores, solamente por el hecho de ser persona mayor. Entonces, imagínense, eso es una cuestión que pues, realmente no tiene ningún sentido. Ya tienes 59 años y pasas, tienes 60 años, ya no entras. O sea, como que sí vale la pena reflexionar al respecto y hasta qué punto también los que nos dedicamos como servidoras públicos a la atención directa de las personas mayores hemos permitido o hemos incluso vulnerado estos aspectos de los derechos de las personas mayores, el derecho de su libre autonomía. Definamos ahora entonces cuál es la funcionalidad. El término más acotado es justamente el primero, el que se describe como una habilidad plena de la persona mayor para realizar su actividad habitual y mantener su independencia en el medio en el que se encuentra. Hago otra vez acotación, tiene muchísimo que ver con el medio en el que se encuentra. Si se fijan, aquí no tiene nada, o sea, no se menciona nada acerca de las condiciones de salud, sino es más bien justamente las interacciones entre las condiciones de salud y los factores contextuales los que nos dan esta relación tan compleja que nos habla de una funcionalidad. ¿Cómo valoramos la funcionalidad en las personas mayores? Pues justamente revisando las actividades de la vida diaria, las cuales se clasifican en básicas, instrumentales, avanzadas, como ya las hemos estado conociendo, los que nos dedicamos al área de la gerontología. Y existen instrumentos que tienen una gran validez interna, confiabilidad, replicabilidad, es decir, que una persona la aplica y la aplica a otra persona distinta a ella y los resultados son iguales. El índice Bartel, el índice Katz y la escala de Lawton y Brody son de las
herramientas más utilizadas justamente para valorar este aspecto. Entonces, digamos que en la situación de la funcionalidad no hay como tanta bronca, ¿no? O sea, tenemos las escalas, tenemos muy bien descrita la definición, pero luego ya viene la evaluación. Una cosa es el autorreporte, lo que ustedes le pregunten a la persona mayor, donde ahí la persona mayor podría sobrevalorar su funcionalidad. Otra cosa es lo que le preguntan a las cuidadoras, donde las cuidadoras sobrevaloran, pero la disfuncionalidad. Las cuidadoras podrían ya dejar de decir, no, ustedes les preguntan, ¿puede la persona caminar, ir al baño, puede manejar sus medicamentos? Y ellas dicen, no, no es cierto, cuando en realidad tal vez sí lo pueden hacer. Por eso debemos de apoyarnos más en las evaluaciones basadas en el desempeño funcional. El inconveniente con estas es que si bien son más objetivas, estas evaluaciones muestran lo que la persona puede hacer, más no lo que realmente hace. ¿Cuál es la situación o cuál es lo que a nosotros intentamos acercarnos en INAPAM? Pues justamente la observación directa, ir a la comunidad, ir a la casa de la persona mayor para saber cómo está su funcionalidad realmente. No obstante, ¿cuál es el problema con este? Pues que cuentes con el tiempo y con los recursos humanos necesarios. Esto no es algo que tenga todas las instituciones y pues digamos que aquí en Ciudad de México pues contamos con muchos privilegios, ¿no? Al respecto, pero no en todo el país se tiene. Ahora, pasemos al otro concepto, la autonomía. Tenemos aún pendiente la valoración de la autonomía en las personas mayores. ¿Cómo valoramos la autonomía? Ya checamos la funcionalidad, por relativamente sencillo. Tomas la escala, empiezas a hacer estos determinantes y listo, ¿no? Pero la autonomía, ¿cómo vas a definir qué tan autónoma es una persona? ¿Qué tanta capacidad de autogobierno tiene una persona? Es todavía algo que está en polémica, que está en la mesa. Podemos definir la autonomía como la facultad de decisión sobre el gobierno y la autodeterminación de la propia vida. Ojo con esto, tenga o no discapacidad o en situaciones de dependencia de otra persona. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es dependiente, digamos, porque tenga una limitación física, que no pueda caminar, que no pueda moverse, un déficit sensorial, que no escuche, no pueda ver bien, esto para nada tiene que ver con su autonomía. Esta se preserva, aunque su funcionalidad, aunque sus condiciones de salud estén alteradas, la autonomía se preserva. ¿De acuerdo? Entonces esto nos debe quedar muy claro, porque en el contexto de la pandemia por COVID-19 hemos vulnerado muchísimo la autonomía de las personas mayores justamente en este sentido, de que pensamos que por ser personas mayores tienen una tendencia mayor a infectarse cuando esto es completamente falso. Todas y todos nos podemos infectar en el mismo grado. Entonces, entendamos la autonomía como el ejercicio de la plena voluntad, que, sin embargo, requiere la plenitud de las facultades mentales. No puede entenderse como un todo nada, no puede decir que una persona es completamente autónoma o muy poco autónoma. No, la persona es autónoma, simplemente, así por el solo hecho de ser persona. Para esto, ¿cómo le hago? Pues una de lo que se ha convencionado, que es de la forma en la que ustedes pueden abordar o evaluar más bien la autonomía, es justamente a la hora de hacer una evaluación cognitiva, tomando en cuenta la función ejecutiva. Ahorita en la primera plática ya estuvo platicándonos un tanto la maestra Chisue sobre los dominios cognitivos que se evalúan y uno de ellos es la función ejecutiva, que está íntimamente relacionada con la toma de decisiones y por ende con el autogobierno y por ende con la autonomía de las personas mayores. Entonces es ahí justamente donde nosotros debemos de incidir para saber cuándo una persona pueda formular su autonomía y en qué grado. Hago esta diferenciación porque muchas veces se utilizan como sinónimos la funcionalidad y la autonomía. No es así. La funcionalidad es la capacidad de cumplir las acciones requeridas en el diario vivir para poder subsistir independientemente. Es decir, el cuerpo y la mente pueden llevar a cabo las actividades de la vida diaria. En cambio, la autonomía se refiere a la decisión sobre mí mismo, tenga o no la capacidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Esto debe de quedarnos bastante claro porque a veces convenimos en que una persona no funcional también es no autónoma y no necesariamente esto es cierto. Hago ahora cita hacia la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, justamente para que sepamos que esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se ha descrito. Y aquí pone muy claro que el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos, es parte de las políticas que tienen que hacerse para favorecer a las personas mayores. También hago cita igual a la ley de los derechos de las personas adultas mayores, es muy claro. Uno de los principios rectores es justamente la autonomía y la autorrealización.
Muy bien, ya convenido en esto, para finalizar, hagamos ahora la relación que tiene todo esto con la salud mental. Un poco de datos y cifras, más del 20% de las personas que pasan los 60 años de edad tienen algún trastorno neuropsiquiátrico. ¿Qué pasa en la COVID-19? Pues que justamente la incertidumbre y la alteración de las rutinas diarias puestas por esta pandemia, pues genera una preocupación general. La pandemia ha cambiado en la manera en cómo vivimos, la manera en cómo lo vemos. ¿Qué otra situación está ocasionándose? Pues el estrés en las personas mayores, porque al haber sido identificadas como en situación de vulnerabilidad, pues resulta aterrador. Las tasas de depresión, las tasas de deterioro cognitivo, de demencia han aumentado de las que ya se tenían justamente por esta pandemia. No únicamente en personas mayores, sino en la población general. Los impactos psicológicos tienen un gran detrimento en la salud mental. Aislar a alguien físicamente, socialmente, aún peor, pues es muy difícil ya de por sí en un contexto sin deterioro cognitivo. Ahora imagínense una persona mayor que además tiene un deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues justamente promover la salud mental desde la base, no desde los servicios de larga estancia o los servicios de psiquiatría en los grandes institutos nacionales, que son muy costosos, sino justamente aquí, en la atención comunitaria no formal, en el autocuidado. En INAPAM justamente hacemos eso. La atención comunitaria no formal, el autocuidado que siempre se promueve en esta institución, ayuda muchísimo para mejorar la salud mental de las personas. ¿Qué avances tenemos? Existen programas nacionales de salud mental de las personas mayores cada vez más frecuentes, hay mayor conciencia pública, hay una universalización de los servicios de salud, pero hay grandes retos como el registro de los padecimientos graves, situaciones de adicciones y violencia que cada vez son más frecuentes también en personas mayores y una cobertura en salud que no necesariamente es la más adecuada. Entonces, ¿cuáles son justamente estas propuestas? ¿Cuáles son las respuestas de INAPAM? Pues primero sensibilizar a la población. Hay que hablar del tema como lo estamos haciendo. Alentemos siempre a la prevención, ya lo comentaba ahorita el maestro Carlos, o sea, hay que prevenir, no esperarnos hasta que ya esté toda la tormenta, sino prever, para cuando llegue la tormenta, tener las mejores herramientas, escuchar activamente y conocer los sitios de actividades para personas mayores, que en el contexto de una pandemia, pues es muy difícil. Cambiemos paradigmas, pese a que aquí paradójicamente estamos hablando psicólogas, psicólogos y psiquiatras, hay que despsiquiatrizar y despsicologizar la salud mental. La salud mental es tarea de todas y todos, ¿sí? Todos le tienen que entrar. Bien, como conclusión, únicamente finalizo con que el cuidado de la salud de la persona mayor se extiende más allá del manejo médico tradicional de la enfermedad. Se tiene que hacer hincapié en la capacidad funcional y preservar la autonomía para mejorar la calidad de vida no únicamente de las personas mayores, sino de todos quienes los rodeamos. También otra cosa, mientras se avanza, se tiene que considerar que desafortunadamente estamos en un país, en un país en vías de desarrollo, en donde las actividades de prevención tienen que hacerse a la par de la recopilación de datos. Es decir, a medida que vamos interviniendo, también tenemos que ir haciendo investigación. La investigación es fundamental para la política pública. Política pública sin investigación no tiene su base y entonces vamos a terminar haciendo cosas que no tienen evidencia. Importantísimo que le pongamos mayor hincapié a la investigación justamente para que a la par de que hacemos intervención también podamos tener datos que nos apoyen para ayudar a la gente. Bueno, pues con esto finalizo, no sin antes dejarles ahí mi correo y si hay dudas, pues con todo gusto estoy al tanto. Gracias. Muchísimas gracias al psiquiatra González. Eli, muchísimas gracias por esta última intervención con el que cerramos de manera muy importante esta primera parte de intervenciones individuales. Y bueno, nos quedamos con muchísima información y ahora estamos viendo los retos a los cuales nos enfrentamos para poder ayudar y, como ustedes bien dicen, prevenir problemas mayores en nuestros adultos, sobre todo, que se ven pues de momento en una situación, en algunos casos, mucho más vulnerable que cualquier otro sector de la población. Tenemos, creo que un par de preguntas aquí en el chat, bueno, nos empezaron a llegar en este momento. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a tratar de atender las más que nos dé tiempo. Comenzando con una para el doctor Carlos Contreras, de parte de Carmen Rangel, quien es antropóloga, y le pregunta, desde su opinión, ¿cuál sería la mejor forma de afrontar las pérdidas en esta etapa por parte de los adultos, de las personas mayores? Adelante, doctor. ¿Me puedes decir cuánto tiempo hay o cómo vamos a hacer esta dinámica, parte de la dinámica? Bueno, para eso tenemos como
No tenemos un tiempo específico. Vamos a tratar de atender unas 3 o 4 preguntas, pero Bueno, tenemos entonces tiempo. media hora. Media hora. ¿Perdón? No creo que media hora. Seguramente serán unos 5 máximo 10 minutos para atender algunas. No me llevo tanto. Pues les comparto desde una perspectiva personal. Al principio del año pasado, yo tuve la pérdida de mi papá. El tipo de cosas que uno puede hacer, pues no es sencillo y no hay recetas únicas. Lo que es cierto es que a todos nos ayuda estar preparados previamente para esa circunstancia. No es algo que se pueda evitar, tarde que temprano llega. Y como antropóloga, quien nos pregunta sabrá que los ritos de paso, los ritos de la muerte son centrales a la cultura y a la existencia de los seres humanos. En esa medida, algunas cosas que se sugieren que podrían funcionar, pues es, digamos, tener la certeza de tener una vida productiva, de una vida bien vivida, que le dé a uno la idea de que, bueno, pues si se va a ir va a ser muy lamentable. Las personas alrededor también pues se llorarán, se extrañarán, pero vinieron a hacer o estuvieron con nosotros haciendo algo que pues deja un buen recuerdo, que deja una buena sensación de haber vivido juntos, ¿no? Tenemos la fortuna, yo siempre hago esta reflexión cuando hablamos de salud mental. Están los problemas, pero también están los recursos, las fortalezas, los aspectos que nos apoyan. En el caso de la muerte, pertenecemos a una cultura que no le tiene miedo a hablar de ella, que no la tiene encerrada todo el año, que no la tiene ajena, sino que la tiene incorporada pues en la manera como nos relacionamos con la vida también, por razones históricas que no, obviamente todos conocemos acá, me parece. El asunto es no tener estos momentos de, digamos, rituales acerca de la muerte como algo que solamente pertenecen al folclore o a la cultura, digamos, más mediática, déjenme llamarlo así, sino aprovechar esos momentos para hacer la reflexión sobre la propia vida, sobre la propia finitud, sobre los propios momentos en que las personas queridas pues no estarán, ¿no? Me parece que es mejor tener estas transiciones, estos pasos, cuando uno se ha hecho a la idea, ha asimilado que la persona que está al lado de uno o la persona que lo cuidó a uno, pues tarde que temprano no estará. Entonces aprovechar el tiempo no es mala idea, también reflexionando y preparándose para esos momentos. Es una manera muy larga de decir, estimada antropóloga Carmen Rangel, que también para eso se prepara uno. También para eso uno puede tomar cursos de tanatología, tener una relación cercana y sana, constructiva con las personas que pues, están más adelante en la vida, en la existencia, y en esa medida llegará y cada quien lo vivirá de una manera más o menos dolorosa, pero no será algo que nos cueste trabajo soltar. Si algo caracteriza el tema de la salud mental es que somos capaces pues de dejar fluir, de dejar pasar lo que se puede de estos momentos que también son parte de la vida, ¿no? No negarse a que lleguen y no atorarse en ellos, sería un poco el mensaje. Las personas, los colegas que llevan la tanatología, que entiendo que en el INAPAM hay bastantes y muy buenos, pues podrán decir cosas mucho más técnicas y precisas, pero mi experiencia y mi manera de enseñarle también a los demás, a quienes han estado cerca de mí en este proceso, pues es decirnos qué bueno que estuvo y qué bueno que se fue cuando se tenía que ir de la mejor manera, ¿no? Con el amor de quienes estábamos alrededor y la preparación necesaria. Eso sería como el mensaje, quizá, espero que sirva. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor Contreras. Justo había otra pregunta, creo que similar, espero que se haya atendido con esto. Esta era de Mario Alejandro Arias, también preguntaba sobre las pérdidas. Tenemos también algunos mensajes que, bueno, también ustedes podrán ver en el chat de felicitaciones para las presentaciones de los tres. Y bueno, vamos a tener una pregunta general, esta es abierta, y es de Samara Durán, quien nos dice, ¿cómo podemos apoyar cuando las personas adultas mayores tienen o tengan demencia? No sé si alguien quiere tomar la palabra. Adelante, pues yo les comento. Pues en general, primero conocer bien el estado de la persona en todos los sentidos,
Un apoyo que se puede realizar de primera instancia es justamente la valoración gerontológica integral, es decir, conocer las condiciones clínicas, mentales, funcionales y sociales de la persona mayor. De esa manera, ya teniendo una entrada, un abordaje eminentemente social, gerontológico, es como podemos establecer hacia dónde tenemos que orientarnos. Adelantándome un poco a una de las preguntas también que por ahí revisé, que cuál es el médico que tiene que atender el deterioro cognitivo. Pues realmente de entrada podría decirles que el médico de familia, su médico de cabecera, es decir, al quien le tengan más confianza. Ese es el que de primera instancia tendría que ser la persona que lo viera, ¿sí? Entonces, eso es como de entrada, pero pues hay personas que no siempre tienen a lo mejor cercano un médico, pues entonces el personal de salud que les quede más cerca. Ya dependiendo de esa apreciación del primer nivel de atención, pues se deriva, en el caso sea de que requiera un abordaje en psiquiatría, pues a un psiquiatra, un abordaje en neurología, a un neurólogo o a geriatría, dependiendo de la especialidad médica. Pero reitero, se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario y no en un sentido de que hay un montón de especialistas o de disciplinas abordando a una misma persona, no, sino que mi visión sea también interdisciplinaria, que yo conozca, sepa de medicina, pero que también sepa lo social y que no abandone lo psicológico. Tengo que tener siempre ese abordaje al respecto. Muchísimas gracias. No sé si algún otro ponente gusta responder esa pregunta o pasamos a la siguiente. Ok. Bueno, aparte tenemos a una pregunta de parte de Leti QA para la doctora Aoki. Y dice, ¿se ha tenido oportunidad de replicar su propuesta y conocer los resultados en una muestra más amplia de población? No, bueno, realmente terminamos este trabajo en diciembre, ¿no? Se ha sistematizado ya todos los resultados y todavía no estamos en propuestas de poderlo hacer, replicar y también pues llevarlo fuera, o sea, mi intención sería llevarlo fuera de la ciudad, pero pues todavía no, es reciente. Perfecto. Bueno, aprovechando que usted está contestando esta pregunta, también tenemos una de Alejandra Zamudio y dice, en la realización de su proyecto, ¿se encontró con rechazo hacia la tecnología por parte de los adultos mayores? Y si es así, ¿cómo se manejó en este aspecto? Pues me encontré, una gran parte estaba como dispuesta, pero sin conocimiento, que había tratado de utilizar las tecnologías y no se les, o sea, no habían aprendido. Y más bien me encontré como miedo a equivocarse. Entonces, bueno, fue acompañarlos y fue como un acompañamiento en todos los frentes, ¿no? Desde acompañamiento telefónico, acompañamiento con audiovisuales, etcétera, para que pudieran ellos pues desde aprender a descargar la aplicación y demás, pero me encontré más bien miedo, como que finalmente está esta creencia de que no son, o sea, es algo desconocido, ¿no? Las tecnologías, y entonces a la medida que podamos aproximar y hacerlo mucho más familiar, pues creo que, bueno, eso fue la estrategia que utilizamos, pues fue mucho más accesible para ellos. Y también considerar, les digo, uno como interventor, como agente educativo, tiene que tener conocimiento de cuáles son las barreras y cuáles son las facilidades que cuentan las personas con las que vamos a interactuar. Entonces tenemos que generar estrategias que sean como específicas para atender esas necesidades. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta, esta es para el psiquiatra Eli, y dice, ¿hasta qué punto como institución, INAPAM, estamos vulnerando los derechos de las personas adultas mayores que son parte de los clubes y que a la fecha no se han incorporado a sus actividades dentro de su grupo, con todo lo que ello implica? Es una grandiosa pregunta. Valdría la pena que nosotros la respondiéramos a nuestro interior, es decir, que nosotros consideráramos pues bien qué estamos haciendo al respecto, no únicamente en un sentido, digámoslo así, o sea, de decir, pues no están abiertos ciertos lugares, sino que estoy haciendo yo al respecto para poder justamente hacer pues, de cierta manera, un contrapeso al respecto. Nos encontramos en una situación completamente extraordinaria. Jamás, o sea, ninguna de las personas que estamos vivas se había enfrentado a esto. Entonces, responder eso así con detenimiento, decir hasta qué punto, sería demasiado osado. Pero pienso más bien que la respuesta sería eso, o sea, ver si existe esta situación, esta cuestión en la cual se encuentra la gente pues encerrada en la casa y que no puede hacer las actividades que normalmente hacía, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Es lo que podría comentarles. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Contreras. Contribuyendo a la respuesta que acaba de dar el doctor,
Desde el lado social, desde el lado más social, yo sugeriría que las personas que nos preguntan o les preguntan a las instituciones, pues, qué hacen, por qué no se atienden a los derechos, qué opciones hay para no tener a las personas encerradas, generaran o nos ayudaran a generar soluciones. Algo similar pasa con los alumnos que están en la universidad, ¿no? Bueno, pues es que yo quiero tener clases, no puedo estar alejado de mis compañeros, no me están sirviendo las clases en línea, no estoy aprendiendo ni tengo, pues en estos momentos tan importantes el contacto social con mis compañeros. Todo eso es cierto, pero la alternativa es un poco la irresponsabilidad que se ha visto en otros lugares, en otros países, donde pues vayan ustedes a clases, vayan ustedes a los clubes de la tercera edad, síganse reuniendo y las consecuencias son pues infortunadamente muy lamentables. Entonces la sugerencia sería que construyéramos entre todos alguna forma de nueva socialidad, de nueva normalidad, donde la tecnología a la que se refirió la doctora Aoki nos ayudara. Quizá algo que podría contribuir a eso, que parece estar funcionando en otros lados, es que una vez que se termina un evento como el que estamos ahora teniendo, las personas que lo deseen y que, digamos, se disciplinen un poquito a esta lógica, se queden o nos quedemos un rato más a dialogar, que no solamente sea recibir, ver una carita o varias caritas en una pantalla y ya se cierra la pantalla y nos vamos a otra cosa y pasamos a la siguiente pantalla. Tratar de tener, sí, un espacio mediado por tecnología, pero donde haya un verdadero intercambio, dudas, preguntas, chistes, etcétera, para tratar de revivir en la medida de lo posible el contacto social. Es solamente una pista, no sé si va a funcionar en todos los casos, pero entiendo el dilema que nos está planteando Gaby, qué va a pasar con los derechos y la salud mental si no tenemos estos contactos, pero la respuesta la tenemos que construir entre todos, un poco como lo estaba diciendo el doctor. Eso es lo que quería mencionar. Muchas gracias, doctor Contreras. Justo su respuesta también creo que empieza a contribuir a responder otra de las preguntas que tenemos aquí de parte de otra Gaby, que dice, se ha hablado de que esta pandemia trajo consigo una pausa en todas las cuestiones importantes para la salud o bienestar de las personas, en aspecto social, físico, deportivo, cultural, de servicios, etcétera. Y justo nos pregunta qué estrategias proponen para compensar estas cuestiones indispensables para la vida de las personas mayores. No sé si alguien más también quiera comentar al respecto. Pues justamente las alternativas que ha hecho algunas instituciones como INAPAM han sido algunos cursos que se han implementado, que han tenido bastante éxito. Otras también, pues lo mismo que desarrolló ahorita la maestra Chiso, es en el sentido de que ha habido intervenciones desde la virtualidad. Repito, no son lo mismo, pero esto es completamente extraordinario. O sea, no hay una fórmula mágica que pudiéramos, o sea, no vamos a salir bien librados, no estamos saliendo bien librados de esta pandemia. O sea, es imposible salir indemnes. Pero una de esas es este abordaje desde la alternativa. Bueno, si ya no puedo reunirme con mis personas, con mis amigas, mis amigos, pues hacerlo de una forma virtual es una opción. Pero la otra es que lo que puedo hacer en la casa, el ejercicio que puedo hacer en la casa, adelante. Si puedo salir sin exponerme, o sea, sin estar en contacto con las demás personas, a salir a correr, dar la vuelta en un parque, adelante, hagámoslo. Recordemos que el virus no se va a transmitir nada más porque lo respire o porque ande en el aire, ¿no? O sea, es una transmisión directa, tiene que ser de persona a persona. Entonces, ¿qué tenemos que ahorita cuidar? Pues evitar el contacto físico, este distanciamiento mayor de 2 metros, el lavado constante de manos, el uso del cubrebocas, pues son finalmente eso, estrategias que van a ayudar a mitigar este gran riesgo que tenemos todavía infectarnos, pero pues claro que no es lo mismo. Entonces, busquemos alternativas, ¿cómo? Donde las encontremos y como sean. Si no sé tocar un instrumento musical, pues de pronto me compro una guitarra y me pongo a aprender. Si yo no sé dibujar, pintar, pues me pongo a dibujar y a pintar. Ojo, o sea, son alternativas, ¿sí? No van a suplir, desde luego, la interacción social, pero recordemos que esto no es para siempre y así como otras crisis que ha afrontado la humanidad ha salido adelante, esta no será la excepción. Doctor Eli, justamente Alejandra Zamudio, aprovecho para comentarle la pregunta que tiene para usted. Dice, ¿podría compartirnos qué tipos de atención se brindan en el INAPAM para favorecer la salud mental? ¿Se considera un abordaje integral o multidisciplinario? Sí, hoy por hoy, por ejemplo, en las valoraciones gerontológicas que hemos continuado realizando, incluso con la pandemia, hacemos eso, la intervención siempre en la familia, abordamos los aspectos, destacamos cuáles son las fortalezas que tiene la familia,
Algunas visitas podemos llegar a realizarlas de manera presencial, inclusive la gran mayoría de ellas las hacemos de forma virtual, y siempre destacamos qué fortalezas tiene la familia en las cuales puede ayudar a la gente, las personas mayores. Otro de los recursos también implementados pues son justamente los cursos, los talleres que se han hecho por el área de enseñanza, y pues realmente la institución sigue trabajando. O sea, el personal no se ha rendido, está ahí donde puede y como puede, con lo que tiene, y ahí estaremos manteniendo siempre. Pero unas de esas son, o sea, la atención directa que se ha brindado, no en el sentido de presencialmente, pero sí hemos continuado, o sea, pues no hemos dejado de trabajar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como ustedes verán en el chat tenemos bastante actividad, cosa que les agradecemos a todos bastante, y es una prueba de que el tema de hoy ha dado mucho de qué hablar. Tenemos más que dudas, creo que tenemos inclusive aportaciones. Hemos tratado de atender la mayoría de las preguntas. Algunas se parecían, por ejemplo, la del aspecto del duelo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado dejando también inclusive algunas aportaciones. Laura Jasso, por ejemplo, de las actividades que ella realiza justamente para apoyar a personas adultas mayores. Y solamente quiero mencionar aquí un comentario de Olga, y nos dice: soy una persona de 53 años, vivo sola, y al escuchar esta información me preocupa y me ocupa el hecho de que yo siempre he disfrutado de mi espacio, y me llega a preocupar el hecho de no tener un área social activa. Según yo, a eso no le había dado tanta importancia, y escuchándolos sé que debo poner atención a este hecho para no generar problemas a futuro. Y así como ese comentario, también encontramos algunos otros, inclusive también de personas que han estado realizando alguna investigación también en estos temas. Y bueno, nos da muchísimo gusto el que este conversatorio pueda servir, pueda tener algún aporte para los conocimientos y las experiencias de todas las personas que aquí nos acompañan. Por cuestión de tiempo vamos a tener que terminar aquí. Bueno, nada más rápido, Carmen nos comenta que han funcionado muy bien los chats en WhatsApp, una acción muy sencilla que es la comunicación vía telefónica. ¿Cómo ha sido estimulante y sanadora?, nos dice ella. Ella es del Centro de Atención y Desarrollo de las Personas Mayores de la Alcaldía Cuauhtémoc. Blanca Estela Vargas nos dice que en el INEP tienen casas virtuales donde manejan grupos de personas mayores y de cuidadores. Bueno, nada más, no sé si alguien, se gusta responder la pregunta de Norma García. ¿Cómo se puede ingresar a los servicios del INAPAM? No sé si alguien nos pudiera responder al respecto. ¿A los servicios en específico? ¿A algún servicio? Yo creo que se refiere a los servicios como de atención a la salud mental que hemos estado compartiendo Pueden aquí. escribir a una dirección de correo electrónico que tenemos ahí publicada en las páginas de internet. Ahorita de todas maneras se las busco y se las escribo ahí en el chat. Y también a través de nuestra página de Facebook, ahí, o en la página institucional. Cualquiera de esas dos son pues ahorita los medios alternativos en los cuales se pueden poner en contacto con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues vamos a tener que terminar aquí las preguntas y comentarios, y vamos a pasar entonces con nuestra etapa de conclusiones, comenzando por la maestra Ana Aoki, quien tendrá 3 minutos, maestra, para sus conclusiones. No, pues creo que nos quedamos muy cortos. Creo que el tema de la salud mental es amplísimo. Ahora recordaba cómo también durante la investigación medimos como el estado de ánimo, y pues estábamos muy de la mano con la aparición de las olas de contagio, ¿no? Entonces, o sea, veníamos teniendo como buena reacción, y luego vino la segunda ola de diciembre y el estado de ánimo cambió. Entonces creo que justo como dice Elier, pues es algo que está en movimiento, es algo que todavía pues estamos inmersos en él, no sabes a dónde vamos a llegar, ¿no? No sabemos qué recursos están funcionando, estamos generando evidencia, pero creo que justo este planteamiento de investigar, de trabajar interdisciplinariamente, ¿no? O sea, finalmente saber que desde la psicología social hasta la parte psiquiátrica, médica, y todas las personas que están aquí presentes estamos interesados, creo que es el punto en el que podemos presentar como mejoras. Creo que algo que nos queda claro después de esta pandemia es que la salud mental importa mucho, importa más de lo que habíamos pensado previamente. Entonces me llena como de esperanza saber que estamos volteando para ver acá, y que estamos haciendo cosas para que también las personas adultas mayores mejoren, ¿no? Y que sepan cómo pueden mejorar y generarles recursos. Entonces, gracias por la invitación, y pues
Un gusto escuchar a todas sus opiniones y todas sus aportaciones. Muchísimas gracias a usted, maestra Aoki Murante. Muchísimas gracias por estas aportaciones. Como usted dice, nos quedamos cortos. La verdad es que en este tipo de eventos siempre nos quedamos con ganas de seguir escuchando. Y bueno, pues para hacer también siguientes sesiones de estas actividades y que no se queden, como mencionaba, creo que el doctor Contreras, no creo quién lo mencionó, que no se quede en esta sesión y se nos olvida, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Vamos a continuar, por favor, justamente con el doctor Carlos Contreras. Adelante, doctor, tiene 3 minutos para concluir. Muchas gracias. Pues creo que, como ya se dijo, nos faltó mucho por comentar, especialmente a mí me faltó encuadrar o dar un poco más de pues, elementos de lo que se está haciendo a nivel mundial con el tema del sentido de comunidad, con la idea de pertenecer a grupos que son significativos, que nos aportan a la salud mental por medios virtuales en medio de la pandemia. Así que pues está planteado el siguiente coloquio, colegas y compañeros que nos escuchan. Pronto pues, esperemos estar hablando más específicamente del uso de la tecnología para ese tipo de cosas, pero en síntesis y en resumen, coincidir. La salud mental es algo que se cultiva y que da frutos años después. En esa medida, la salud mental que ahorita estamos cultivando, dejándonos caer, sintiendo que la pandemia nos ha ganado, que no hay esperanzas, o al revés, aprendiendo cosas, ensayando, buscando anotarnos a los centros de la tercera edad o cualquier otro club o cualquier otra red de personas, está abonando a nuestra salud del futuro. Entonces, en esa medida es también decisión de nosotros. Tenemos la capacidad de autonomía, en cualquiera que sea nuestro rango de edad, para prever cuál es el futuro que queremos tener y cuál es el estado de ánimo, el nivel de funcionamiento cognitivo y el nivel de relaciones sociales que podemos ir construyendo. No es algo que se acaba con la pandemia, como no es el caso que nosotros podemos decir, alguien más se va a encargar de resolvernos las cosas. Espero que este tipo de charlas y muchas otras que ustedes puedan buscar les muevan hacia la lógica de construir un futuro colectivo e individual mucho mejor. Yo creo que para eso estamos en las instituciones como esta. La Universidad Autónoma Metropolitana pone a su servicio, para ustedes también los servicios que tenemos de investigación y de difusión de la cultura. Entonces, estamos a sus órdenes en ese sentido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a usted, doctor Carlos Contreras, por brindarnos un poco de su tiempo para compartir su conocimiento con todos nosotros. Vamos a terminar la etapa de conclusiones con el médico Elier González. Adelante. Gracias, pues de igual forma agradecerles muchísimo la invitación y la asistencia a todas y todos ustedes. Realmente el hecho de que estén presentes en este tipo de eventos pues da muchísima evidencia de que existe un gran interés por la salud mental, especialmente por la salud mental de las personas mayores. Reitero, hacerles el hincapié en que la salud mental es tarea de todas y todos, no nada más de la psicóloga, del psicólogo, del psiquiatra o de los encargados de los servicios. Aquí todos tenemos que entrarle porque pues, es una tarea titánica. Por fortuna, como lo comenté en los avances, cada vez existe más conciencia. Nunca se había hablado tanto de salud mental en alguna otra época, en algún otro tiempo de esta época contemporánea. Y justamente eso se lo debemos muchísimo pues, a la participación de la sociedad. Lo que han hecho ustedes, este hincapié, este desarrollo, el énfasis en que hay que hablar de salud mental, hay que quitar todos estos mitos, nos va a ayudar justamente para poder apoyar a la gente que pues, se encuentra en una situación de una vulnerabilidad muy fuerte, pues por todo lo que la pandemia conlleva. Esto no es sencillo, como también lo dije, o sea, es algo completamente extraordinario. No nos hemos enfrentado a esto, nos estamos no acostumbrando, sino adaptando, pero lo podemos hacer en conjunto. Toda la sociedad podemos salir bien librados de esta. Igual manera, ahí les compartí igual en el chat algunos de los contactos en los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros. Haremos todo lo posible pues, para poder apoyarlos. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor. Como usted lo mencionó, ahí en el chat podrán ver a las personas que nos están siguiendo, que ya nos dejó el enlace del sitio web, la página de Facebook, Twitter y teléfono y domicilio del INAPAM
por si alguno está interesado. Pues muchísimas gracias a todos, por supuesto, por este evento. Déjenme compartir la pantalla ya por última ocasión. Vamos a cerrar la sesión. Vamos a hacer entrega de unas constancias de manera virtual que, por supuesto, haremos llegar vía correo electrónico a todos más adelante, perdón. Y vamos a leer esta constancia. Déjenme mover un poquito acá, no veo. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Universidad Autónoma Metropolitana otorgan la presente constancia a la maestra Ana Shizue Aoki Morante, vamos a corregir el apellido, por su participación como ponente en el ciclo de conversatorios Las Personas Adultas Mayores en el contexto de la COVID-19, con el tema La salud mental de las personas adultas mayores durante la pandemia por la COVID-19. Realizado el 27 de julio de 2021 en modalidad virtual. Firman, permítame, el doctor Joaquín Flores Méndez, coordinador general para el fortalecimiento académico y vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el licenciado Jorge Alberto Valencia Sandoval, encargado de despacho de la Dirección General y director de Administración y Finanzas del INAPAM. Muchísimas gracias por su participación, maestra Ana Shizue. Gracias, ahí ya tenemos aplausos, ¿verdad? Aunque, gracias. Tenemos también una constancia, por supuesto, con el mismo texto para el doctor Carlos Contreras Ibáñez. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y finalmente para el doctor Elier González Sáenz. Muchísimas gracias. Vamos a hacerles llegar esta constancia vía correo electrónico. Muchísimas gracias por su participación. Por supuesto, gracias también al público que nos está acompañando y nos ha acompañado en las sesiones anteriores. Esta es la tercera. Y les invitamos, por cierto, a nuestra cuarta sesión de estos conversatorios, que tendrá por tema, bueno, aparte de ser la cuarta sesión, pues va a ser el cierre de este ciclo, y se va a llamar Los beneficios sociales de las nuevas tecnologías de la comunicación para las personas adultas mayores durante la pandemia por COVID-19. Esta sesión se va a llevar a cabo el próximo 3 de agosto de 2021 a la misma hora, 17 horas, así que los invitamos, por supuesto, a participar y, por supuesto, también a compartir este evento con sus familiares, con otras personas, colegas. Muchísimas gracias a todos por participar. En caso de que alguno haya tenido algún problema para ver las sesiones anteriores, tenemos un canal de YouTube, ahí les voy a dejar el enlace en el chat, por si gustan ahí seguirnos. Aparte de estos eventos, tenemos muchos otros muy interesantes que realizamos en la coordinación, y ahí van a encontrar los videos del conversatorio 1 y el conversatorio 2, por si se lo perdieron o por si lo quieren revivir nuevamente. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, por habernos permitido pasar esta tarde tan interesante, y bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hasta luego.